Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Por favor, ¿me logran escuchar con claridad? ¿Me confirman? Buenas Hola, ¿qué tardes, tal, profe. amigos? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Ya, espero se encuentren bien, cada uno de ustedes. Vamos a empezar el día de hoy, ya en la diapositiva están observando, a hablar un poquito de lo que es, bajo el mismo foco de la clase anterior. La clase anterior habíamos revisado un poquito sobre literatura clásica, que es la literatura básica en realidad, y es la base, ¿no? La matriz sobre la cual se han ido fundamentando las diferentes literaturas o corrientes literarias que se han ido formando a lo largo del tiempo. ¿Correcto? Entonces, de lo mismo, siguiendo bajo ese foco, nos toca revisar hoy día lo que es o lo que refiere a literatura medieval. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de literatura, también hablamos de historia, ¿no? Porque definitivamente se asocian, porque en realidad la sociedad influye de manera directa a las creaciones que se dan en cada periodo que se va a ir revisando, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos viendo lo que es literatura medieval, vamos a ir viendo algunos aspectos, porque en realidad esta corriente se va a ir deslindando en tres partes a su vez. Ya, entonces vamos a ir revisando una por una y luego nos vamos a ir centrando para ir avanzando. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a, o empezar, vamos a decirlo así, tal vez dialogando un poquito sobre qué encontramos en común, qué comparten, qué tienen estas imágenes que tienen en la diapositiva, ¿no? Entre gigantes, dragones y caballeros. ¿Qué de relación ustedes le pueden establecer a esas tres imágenes, David? Quizás que sea mitología o literatura medieval. Ya. Fernando. Caballeros que luchaban contra dragones. Ya. Caballeros luchaban contra dragones, ¿ok? ¿Y los También de gigantes? cruzadas. También sobre las cruzadas que se realizaban. Ya. Por ahí ya vamos sacando algunas ideas. Listo, caballeros, ya, ok. ¿Qué más? Los demás, ¿qué podrían agregar? ¿Qué de común le encuentran? ¿A qué lo vinculan? Tal vez por ahí, no sé, ¿no? Lo van a contextualizar tal vez ahora en nuestra actualidad, tal vez por ahí. A ver, Películas de ficción, por ahí. Lo usan mayormente para eso. películas de ficción. Ya. A ver, definitivamente cuando nosotros observamos estas tres imágenes que están en la diapositiva, justamente lo que nos dice su compañero, ¿no? Son, sobre todo, tal vez uno en particular o dos de ellos, ¿no? Según la forma en cómo nos lo presentan también, ¿no? Están relacionadas o enmarcadas dentro de un contexto que probablemente puede haber sí existido o puede no haber existido, ¿no? Porque a nosotros en realidad, muchos hemos leído o nos han contado tal vez historias donde están presentes, pues, ¿no? Tanto los gigantes como los dragones, ¿no? Y a su vez también nos hablan o hemos leído obras o cuentos o etcétera de caballeros, ¿correcto? Entonces, ¿no? Lo que decían por ahí, los caballeros siempre eran, pues, ¿no? Los que resaltaban mucho por su valentía, por su ímpetu, resaltaban mucho por ese afán que tenían de proteger, de cuidar, ¿no? Y si hablamos de qué es de aquello que, o cómo eran caracterizados los gigantes y cómo eran caracterizados los dragones, pues no van a compartir esos mismos valores, ¿no? Al contrario, esos van a ser seres tomados como seres que lastiman, ¿no? Que siempre buscan hacer el mal,
¿no? Que siempre está en constante guerra, incluso con un caballero, porque tratan de adueñarse, ¿no? Apropiarse, ya sea de territorios, de castillos, ¿no? Porque a eso se va la idea cuando nosotros tal vez vemos por ahí dragones o gigantes, ¿no? Y como nos decía Dani, cuando uno ve incluso películas, son estos los que tienen el papel de antagonistas, ¿no? Porque en ellos gira, en ellos se enmarca todo lo que es el desastre, y en el caballero se enmarca todo lo que es ese proceso de salvación, ¿correcto? Entonces, por ahí tal vez vamos haciéndonos una idea, por ahí tal vez lo vamos enlazando, por ahí tal vez lo vamos descubriendo un poquito. ¿A qué viene el hecho de revisar esas imágenes? ¿Para qué lo revisamos, no? Ya lo vamos a ir enlazando probablemente en el transcurso entonces vamos a ir recalcando eso, ¿ya? A ver, cuando nosotros hablamos de literatura medieval, ¿ustedes qué han escuchado de la literatura medieval? Por ahí, ¿qué han leído de la literatura medieval, no? ¿Cuáles son esas ideas tal vez que tienen respecto a esta literatura, chicos? Carmen. Buenas tardes, profesora. Sí, bueno, en la literatura medieval, profesora, vemos, ¿no?, que en el siglo, no sé si es 15, ¿no? Vemos que fue la caída del Imperio Romano, ¿no? Contemplamos la caída del Imperio Romano, ¿no?, del Occidente, profesora, que fue en los años antes de Cristo, ¿no? Y después esto dice, ¿no?, también que esa guerra, bueno, duró, ¿no?, más o menos hasta el año, más o menos 400, por ahí, profesora, no recuerdo bien, pero vemos, ¿no?, como dice, en la caída del Imperio Romano del Occidente. Es lo que yo más, se me ha quedado lo que había leído, profesora. Ok, muchas gracias, Carmen. David. Buenas tardes, Miss. Pues según lo que tengo entendido, puede ser el teocentrismo. También existe la lucha entre el bien y el mal en temas de epopeyas, relatos de santos y literatura de la moral. No sé si estoy equivocado. Ok, teocentrismo, ok, vamos por ahí, listo, me quedo con teocentrismo, ¿correcto? ¿Alguien más? ¿Qué más han leído de su compendio o tal vez qué más han indagado? Sí, profesora, también tenemos la guerra de las cruzadas. Ya, la guerra de las Sí, cruzadas, el feudalismo listo. también, sí, el feudalismo también, profesora. El feudalismo, ya hablando un poquito ya de estratos, ya, ok, listo, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más han leído? ¿Qué ideas más tienen respecto a literatura medieval? A ver. Profesora, yo lo digo, Sí, adelante. ya he leído sobre eso de la Biblia. mm, ¿También es medieval o habla de otra cosa? ¿La Biblia? ¿En qué sentido, Albert? Sobre el cristianismo. Claro. Justamente eso se alinea también apoyando lo que David nos decía cuando nos hablaba del teocentrismo, ¿no? Listo, correcto, Albert. No, está bien. Ay, gracias. Soy Albert Bakamote Guayua, para que Ok. no me confundas. Ok, Albert, listo. ¿Alguien más tiene alguna información que quiera compartirnos? Miren, ya nos han dado información del periodo, de fechas, nos han hablado de una característica, porque sí, comprende y está alineado a la literatura medieval, que es el teocentrismo, una de muchas en realidad. También nos están mencionando episodios o escenas importantes como son, pues, ¿no? Lo que es la guerra de las cruzadas, nos han hablado del feudalismo también, ¿no? Y por ahí del cristianismo, ¿no? Perfecto.
¿Alguien que quiera agregar algún dato más para que en base a esto podamos construir lo que es, pues, no, esa parte teórica e importante que ustedes necesitan saber en cuanto a esta literatura? ¿Alguien quiere agregar algo? Profesora, buenas tardes. Buenas Es tardes. como la estructura de la socialidad de poder de la monarquía, la iglesia. Ok. La monarquía, listo, está correcto. Y el amor cortés, o sea, la idealización de la dama inalcanzable. Ok, la dama inalcanzable, eso se va a ir asociando un poquito con lo que son los caballeros también. Muy bien, David. ¿Quién más? A ver, ¿quién más, chicos? Sin temor, sin miedo alguno. La primera clase les dije, el salón es de ustedes, siéntense en la libertad de dar su opinión. Ya si no pueden activar sus audios algunos, ¿se entiende? Pueden utilizar lo que es el chat de la reunión también, ¿no? Por ahí también estoy al pendiente. Si hay un comentario, lo leo yo y sobre eso también tenemos en cuenta ello. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más o algún dato más? Tal vez algo que añadir, etcétera. ¿No? Fernando. ¿Algo que añadir, Fernando? Sí, Miss. Adelante. La literatura medieval se refiere a las obras escritas en Europa durante la Edad Media. Correcto, muy bien. Listo. Y el inicio del Renacimiento en el siglo XV-XVI, si no me equivoco. Correcto, muy bien. Gracias, Fernando. A ver, vamos a empezar por la parte que Carmen nos estaba mencionando, ¿no? Hablando un poquito de lo que es ponernos tal vez dentro de un marco referencial de contexto, ¿no? Y en efecto, la literatura medieval se va a desarrollar gracias a la caída del Imperio Romano. ¿Por qué digo gracias? Porque justamente este hecho histórico, ¿no? Lo que les decía a un inicio, la literatura se vincula mucho con la historia. Entonces, gracias a ese hecho histórico es que justamente va a dar pie al desarrollo de la Edad Media. Recuerden que la literatura clásica se desarrolla en la Edad Antigua, ¿ya? Y la literatura medieval se va a desarrollar en la Edad Media. Entonces son edades totalmente diferentes, son edades que tienen características distintas y que coadyuvan en realidad a que se pueda dar inicio a la literatura que se desarrolla de manera indistinta en ambas edades, ¿ya? Ahora, por ahí me hablaban de la iglesia y en efecto, un rasgo muy marcado y muy desarrollado dentro de esta edad era justamente la imponencia en cuanto a la iglesia católica. Esa imposición que se tenía y que se hacía era muy marcada, era muy fuerte, ¿ya? La iglesia, vamos a decir, influía en ámbitos sociales, influía en ambos ámbitos políticos, influía en ámbitos literarios, ¿no? O sea, era tan fuerte su religión o su filosofía, vamos a decirlo así, que abarcaba e influía absolutamente en todo, ¿no? Entonces, durante esta Edad Media, ¿ya? Se van a desarrollar o se van a dividir en 3 fases o en 3 etapas, ¿no? Y una de estas etapas es justamente lo que Fernando nos decía, se va a vincular, se va a enlazar al inicio, le va a dar el pase al inicio del Renacimiento, que es otra corriente literaria que se estudia y que también tiene características diferentes tanto a la literatura clásica, a la literatura medieval. Pues la literatura renacentista
tiene también otro marco histórico, otro desarrollo, pero nos vamos dando cuenta que es como un proceso de crecimiento, ¿no? Así como desde niños los vamos viendo crecer, por decirlo así, se concibe la literatura, se desarrolla una literatura incipiente y base, y sobre esa se van tejiendo, y si nosotros nos dedicamos a analizar la literatura hasta la actualidad, nos vamos a dar cuenta que en muchas de ellas van a tratar de recoger incluso datos, huellas o características de literaturas anteriores, pero adaptadas tal vez a una nueva versión, ¿no? Entonces, ahora, dentro de la Alta Edad Media, porque ese es un primer estadio que se desarrolla dentro de, vamos a encontrar justo lo que David nos mencionaba de la visión teocentrista. ¿Qué significa teocentrista, chicos? ¿Alguien? Una palabra en realidad bastante sencilla de entender, ¿no? Porque ahí tenemos un prefijo que se asocia a teología incluso. ¿Qué será a qué me referiré yo con teocentrista, David? El teocentrismo es la forma del pensamiento que ponía a Dios en el centro del universo. En ese tiempo se pensaba mucho eso, que Dios era el centro del universo, al igual que la Tierra, que todo giraba alrededor de la Tierra, no como se ve actualmente. Correcto, David. Sencillísimo. Profesora. Dime. Sí, profesora, yo también no quería participar. Como dijo el compañero, sí, era la creencia en Dios, en el centro de todo, y que la existencia humana, sobre todo, no se basaba en la voluntad divina, profesora. Exactamente. Por ahí me parece que cuando íbamos conversando me mencionaron algo de una lucha constante entre lo que es la fe y lo que es la razón. Creo, me parece, por ahí lo mencionaron. Y en efecto, aquí hay una lucha entre ellos, pero obviamente esa lucha tiene un ganador. Y ese ganador en esta Alta Edad Media era la fe, ¿no? Y efectivamente el teocentrismo, teo significa Dios y centrismo, centro. Entonces Dios como centro. Todo giraba en torno a él. Es por eso, si ustedes habrán escuchado hablar de la Santa Inquisición, ¿verdad? Tal vez por ahí lo han encontrado, ¿no? ¿Qué pasaba en estos formaban las cruzadas. Exacto. Es por eso que se formaban las cruzadas, y las guerras se llevaban o se declaraban en nombre de Dios más que todo. Por eso. Y sobre la Santa Inquisición que usted está mencionando, se ha logrado matar a muchos cristianos a muchas personas, perdón, en nombre de Dios, lo cual también era un pensamiento equivocado. Correcto. Profesora, sí, mire, también fue un tribunal religioso creado por la Iglesia Católica, ¿no? Fue una iglesia, ¿no?, creada por la Iglesia Católica, la cual fueron perseguidos, como dijo el compañero, ¿no? También fueron castigados, sobre todo a la herejía, ¿no? Y otros delitos también considerados, ¿no?, contra la fe. Exactamente. Toda persona que iba en contra de la fe automáticamente era perseguida y castigada por esto, ¿no? Entonces, y a esa es la razón o ese motivo se debe que muchas de las obras que han sido creadas o han tenido su centro de nacimiento a esta edad han sido anónimas, ¿no? Porque no actualmente nosotros encontramos una obra y nos data, ¿no? Supongamos Carmen Rengifo, allá, listo. Me preguntan, ¿quién es el autor o la autora? Ahí está, y no lo mencionamos. Pero no sucede lo mismo aquí. Por eso es que muchas obras suelen ser o de carácter anónimo por ese tema de persecución, este tema de si yo plasmo y digo las cosas, y si es que no están acorde a la fe, a Dios, etcétera, automáticamente pues eran tomados como una ofensa, vamos a decirlo así, y eran pues lógicamente castigados severamente, ¿no? Eran considerados herejes para ellos. Exactamente, eran considerados herejes. Ya, entonces no se podía. Y ahí nos damos cuenta de lo que les menciono, no era tan fuerte este sometimiento de religión
que todo en realidad, entre fe y razón, definitivamente la fe, como les digo, ¿no? Se llevaba de cajón esa lucha, porque no se podía ir en contra de. Ya ahora, dentro de esta el primer estadio, que es la Alta Edad Media, se va a desarrollar lo que es el latín, ¿no? Que es una lengua romance que se vincula a la creación de las obras que se establecen dentro de, ¿correcto? Ahora, ese primer estadio termina y pasamos a lo que es el medioevo, ¿ya? Dentro del medioevo ya vamos a ver una característica que es el nacionalismo. Es decir, las historias o los textos creados van a estar alineados pues a personas que son o aman mucho a su patria, ¿no? Entre ellos me dirán, profesora, caballeros, probablemente, ¿no? Entonces, dentro de esto se marca eso, ¿no? El nacionalismo, amor a la patria, la lealtad a la patria. Entonces, vamos a encontrar cantares de gesta, ¿no? Tal vez por ahí han averiguado, ¿no? ¿Qué son los cantares de gesta? Recuerden que están marcados dentro de héroes, ¿no? Por ahí me hablaban de epopeyas, me parece, también ahora que lo recuerdo. Ahí está, alineado a eso, ¿no? Ahora, ¿qué lenguas utilizaban? Aparte del latín, utilizaban el francés, utilizaban ya un poco el español, ¿no? Recuerden que nuestra lengua, son lenguas romanas. Después de que esto acaba, después de ese medievo, pasamos a lo que referiría a la Baja Edad Media. Y justamente aquí es lo que se centra ese, ¿cómo decirlo? Ese enlace para el desarrollo del Renacimiento. ¿Por qué? Porque en la Baja Edad Media ya vamos a hablar de lo que es la coexistencia entre lo que es el teocentrismo, pero también lo que es una visión más humanista. ¿A qué me refiero con visión humanista? A que se empieza a tomar ya al ser humano como tal, ¿no? Ya se deslinda un poco de decir, no, ¿sabes qué? Todo es Dios, todo se enmarca en Él, todo no, ¿no? Entonces ya es una coexistencia entre ambas corrientes, vamos a decir, entre ambas filosofías, la teología o el teocentrismo con el humanismo, que dan pie o dan inicio o marcan en realidad el hecho de que a partir de ahí en adelante ya se va a estar desarrollando una literatura diferente, ¿no? Que justamente es la del renacimiento, del volver a nacer, vamos a decirlo así. Ahora, por ahí me hablaban de, no recuerdo bien, me mencionaron algo de la monarquía, ¿verdad? Por ahí Carmen me parece que me habla un poco de la monarquía en este caso, ¿no? Y en efecto, ¿no? ¿Cómo yo puedo someter a un pueblo o a una ciudad si no es bajo un dominio de que me conviene a mí como autoridad? Porque recuerden que la monarquía es cuando el poder se concentra netamente en un solo estrato, vamos a decirlo así, ¿no? Políticamente hablando, ¿no? Absolutista incluso a otros, ¿no? Entonces, porque solamente ellos son dueños del poder, vamos a decirlo así, y pues no hay posibilidad de que eso cambie, ¿correcto? Por ahí me hablaban de la ilustración también, me parece, me hacen recordar, o eso no me lo mencionaron. Sí, ¿no? Me parece que sí. ¿O no? Ya. Monarquía. Bueno, ya, de la monarquía. Monarquía, un solo poder, un solo rey, ¿no? En este caso, la corona. Claro. Entonces, como había mucha, ¿cómo decirlo? Mucha neblina cultural, vamos a llamarlo así, ¿no? En algún momento, ya seguramente cuando vayamos avanzando en las otras literaturas que vamos a ir viendo más adelante, vamos a ver que eso se rompe, ¿no? Porque esas personas, gracias o a causa de esa neblina cultural, muchos no podían realmente ver, ¿no? Lo que pasaba dentro de su marco contextual, dentro de su sociedad, dentro de su realidad, ¿no? Entonces,
Ya más adelante vamos a ir viendo otras literaturas que se vinculan justamente a ese rompimiento y que abarcan y abrazan y desarrollan otro tipo de visión literaria. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, ¿no?, la Edad Media en la diapositiva, el contexto, tenemos la Guerra de las Cruzadas, el feudalismo, el afianzamiento de la burguesía, el teocentrismo y las lenguas romances. Por ahí, ya bueno, hemos hablado de todo un poquito, pero no del feudalismo. El feudalismo, ¿qué es el feudalismo, chicos? Como les mencioné, hablar de literatura es hablar de historia, ¿no? Entonces, el feudalismo, ¿qué va a ser el feudalismo? ¿Alguien? Profesora, sí, profesora. Carmen, El feudalismo fue una organización social de la Edad Media, profesora, basada en los feudos, en los señores en la época feudales. feudal, claro. ¿Qué hacían estos señores feudales, chicos? ¿Qué hacían? Eran dueños de tierra y ejercían poder local. Eran prácticamente, era como lo que hoy se le conoce como mercenarios, pero en ese tiempo tenían un poder más de lo que ellos se dice es ley en sus tierras. Y debían dar información, no recuerdo muy bien la palabra, pero tendrían que estar bajo las órdenes del monarca, pues, del rey. Correcto, muy bien. Y también Los feudos eran ejercían el como los poder, alcaldes, profesora, sí. sobre los campesinos y otros nobles también, ¿no? Ellos eran básicamente pues quienes tenían dominancia, ¿no? Eran como los jefes directos, los de mayor dominio, ¿no? Era Y en prácticamente efecto, los que gobernaban dicho lugar, ya como hoy en día se ve los tenientes alcaldes, los gobernadores, algo así. Y cada persona que nacía dentro de su territorio, vamos a decirlo así, un criado o un campesino, llevaba el apellido del feudal. Es allí de donde proviene algunos apellidos de muchos de nosotros. correcto. Vanessa, Profesora, también sistema económico, política y sociales de la Edad Media, caracterizado por el... ¿Estará bien? ya. Correcto, ¿no? El feudalismo también influyó mucho en esto, ¿no? Entonces, en efecto, hay que nombrarlo también porque es un sistema que juega un rol importante dentro del desarrollo de esta edad y que, como les digo, ¿no? Todo lo que tiene influencia en nuestra sociedad también influyen en la creación de las diferentes artes que tienen lugar dentro de ese periodo. Así lo es en la literatura, si tal vez por ahí a alguien le gusta más ello y tal vez averigua que a ver en la pintura cómo se vio reflejado o en la escultura, etcétera, va a encontrar rasgos marcados, asociados, vinculados también a todo lo que es la influencia política, la influencia económica, la influencia social, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Ahora, características de la época nos menciona que se desarrolla el género épico, ¿ya? Con los cantares de gesta. Recuerden que cuando vimos literatura clásica vimos género épico, pero la especie en la mayoría o en las dos obras que vimos fue de epopeya, ¿ya? Pero en lo que es la Edad Media se desarrolla como especie el cantar de gesta, ya no la epopeya, sino el cantar de gesta. Entonces van a aparecer, dice, los cantares de gesta realizados por los juglares, que son estos justamente los encargados de cantarnos la historia de diversos personajes que tienen lugar en las obras. Ahora, una obra muy conocida y ubicada dentro de esta edad, ¿cuál es, chicos? ¿Alguien? Una obra bien popular que critica la religión incluso. Miren, pese a que ha sido una edad donde... Pantocrátor de San Clemente de Tahul. Ya. Ok, hay obras religiosas, por ahí creo me mencionaba, no recuerdo quién, pero me habló de obras católicas, ¿no? Sí, es cierto, pero hay una obra que indirectamente y muy sutilmente critica a la religión. Y es un viaje que se realiza en 3 estadios.
Y como dato adicional, fue escrita porque supuestamente el personaje realiza ese viaje un jueves y un viernes santo. No sé, lo tengo. La Divina Comedia. Correcto. Dante Alighieri, un autor póstumo de esta edad. Bueno, en realidad su obra se llamaba Comedia. En realidad ese es el título original, Comedia. ¿Y de dónde sale Divina? Boccaccio, que es otro escritor que se desarrolla y que estudia su obra, le atribuye ese adjetivo de divina porque habla de una trilogía, ¿ya? Porque esa obra critica la religión, ¿no? Por ahí, cuando hablamos de la Divina Comedia, ya debemos reconocer, ¿no? Que Dante, porque Dante es el personaje principal, viaja, ¿no? Viaja por el infierno, viaja por el purgatorio hasta llegar al paraíso, ¿no? Y dentro de este viaje que realiza, va reconociendo en los distintos círculos, porque recuerden que tanto en el purgatorio como en el infierno, se van purgando los pecados, ¿no? ¿Y cuáles son los pecados que se purgan? Los 7 pecados capitales, ¿no? Entonces, dentro de ese viaje que realiza, ¿no? Va reconociendo incluso a sacerdotes, va reconociendo a papas, va reconociendo a personas religiosas que en teoría, ¿no? Ellos obraron muy bien en la vida terrenal y que pues no deberían estar ahí, pero están ahí, ¿no? Lo acompaña Virgilio, bueno, pues no, llega al purgatorio, lo mismo, porque solo hasta que termine el purgatorio lo puede acompañar Virgilio. Virgilio, ¿quién es Virgilio, profesora? Virgilio es un poeta que vivió y se desarrolló en la literatura clásica, en el periodo anterior, y quién es el encargado de guiarlo, no es su guía. Llega a la entrada del paraíso, pero Virgilio no puede ingresar, ¿no? Y la entrada del paraíso va viajando a través de las cornisas hasta llegar al Empirio, que es en teoría donde está Dios, ¿no? Y ese viaje es acompañado por Beatriz, ¿no? Listo, entonces, esa es una de las obras que se desarrollan dentro de. Profesora, ¿vamos a ver esa obra? No, vamos a ver otra, ¿ya? Miren, aquí tengo, ¿no? Los cantares de gestas más populares las tenemos en el Cantar de los Nibelungos y el Cantar de Roldán. Nosotros vamos a revisar el Cantar del Mío Cid, obra que probablemente ustedes han leído o han escuchado. Y aquí empiezo tomando lo que alguien me dijo de la idealización de la dama, ¿no? ¿Por qué les digo y les mencioné justo cuando me dieron ese dato? Se asocia con caballeros, ¿no? Porque recuerden que cuando nosotros vamos revisando eso, muchas veces es el móvil que hace que un caballero luche, sea quien fuese el rival, el oponente, etc. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de Vivar, porque Vivar se llama el Cid, ¿ya? Este Cid o esta obra se enmarca o se divide en 3 partes. La primera parte es el destierro del Cid, la segunda es las bodas de las hijas del Cid y el tercero es la afrenta de Corpes. Por ahí vamos avanzando y si tienen algo que agregar, normal me lo hacen saber para que podamos agregar información. Ya, entonces, vamos viendo eso. Ya, ahora, profesor, el Cantar del Mío Cid nos va a hablar de un caballero que va a luchar por el amor de una dama, etcétera. No necesariamente. Al contrario, lo que es, en este caso, el Cantar del Mío Cid está asociado más a un amor a la patria, a una fidelidad a su rey. ¿Ya? Entonces, ¿a qué rey, profesora? Al rey Alfonso VI. ¿Ya? Que es básicamente el rey de Castilla y además es básicamente quien destierra al Cid de su lugar de origen. Pero que pese a eso, en realidad el Cid no lo detesta, no lo aborrece o no lo rechaza, ¿no? Pese a que este rey hace lo que hace, no funciona así o no crea ese tipo de sentir, vamos a decirlo así. ¿Ya? Entonces, lo que es el destierro del Cid, este primer cantar,
nos va a hablar, para empezar, del destierro que va a sufrir este Cid, ¿no? Ya les mencioné, lo va a hacer Alfonso, él es quien lo va a votar, porque el desterrar es expulsarlo, ¿no? Es como por aquí a Carmen la destierro del Perú, ¿no? No puede estar en territorio peruano, lo mismo, ¿ya? Entonces, el Cid no se va solo, porque él tiene hombres que le son fieles y que se van con él, deciden irse con él. Entre ellos tenemos a Minaya Alvar, quien es su primo hermano, ¿ya? Entonces ellos, en conjunto con otros hombres, se van a dirigir a Burgos, ¿no? Obviamente, el hecho de que el Cid sea desterrado genera en él angustia y pena. ¿Por qué? Porque en este lugar está su esposa y están sus hijas. Entonces, él se siente acongojado porque las va a tener que dejar porque no tiene de otra, ¿ya? Entonces, el Cid se va triste, se va llorando en realidad, ¿no? Y ahí podemos ver que pese a ser una persona honorable, una persona fuerte, porque es un caballero, recuerden que un caballero tiene esas cualidades, también vemos reflejado una parte humana, ¿no? Que es el sentimiento que los seres humanos en sí tenemos. Entonces, el Cid se va con su primo hermano, ¿no? Y empieza a formar parte de la nobleza burgalesa, porque recuerden que se va a Burgos, ¿ya? Esta nobleza, ustedes dirán que hay de malo hay, esa nobleza en realidad mantiene enemistad con la de Castilla. El Cid anterior a, recuerden que Alfonso es el rey de Castilla, ¿no? Entonces ahí hay una enemistad entre ambos reinados, vamos a decirlo así, ¿ya? Entonces, ¿por qué fue expulsado el Cid? Porque en realidad eso se debió a una treta de Ordóñez. Ordóñez le tenía mucha envidia al Cid porque en realidad este era el favorito del rey, ¿no? Entonces, para que él corte eso, empieza a hablar mal del Cid y esto es lo que provoca que expulsen al caballero, ¿ya? Entonces llegan a Burgos, ¿no? El Cid junto con sus hombres y no encuentran dónde pasar la noche. ¿Por qué? Porque una de las leyes o mandatos que había dado el rey era que nadie les dirija la palabra y que nadie los ayude. ¿Ya? Ok, Isabel, está bien, no te preocupes. Ya. Que nadie los ayude. Sin embargo, una niña se acerca, ¿no? Y les cuenta eso, ¿no? Que ellos no han encontrado un lugar donde quedarse porque justamente son órdenes del rey, ¿no? Bueno, entonces, como no hay donde quedarse, el Cid y sus hombres se quedan a acampar afuera de la ciudad, ¿no? Y ahí aparece un personaje que se llama Martín, ¿no? Quien es que, pese a la orden del rey, decide apoyar al Cid, ¿no? Lo provee de bienes, porque él sabe que nadie más en la ciudad lo va a hacer. Entonces, luego de recibir ese dinero, el Cid elabora un plan, ¿no? Porque ellos necesitaban tener dinero. Entonces, vamos a decirlo así, engañan a unos judíos, porque de esto se prestan el dinero, ¿no? Y le dicen o les hacen creer que ellos tienen arcas de oro, que el Cid y sus hombres tienen arcas de oro, pero que en realidad son de arena, ¿no? Y que esas arcas de oro se las van a dejar como prenda a cambio de marcos. Marcos es la moneda o el dinero de esos tiempos. Pero su condición era que estos judíos no podían abrir para absolutamente nada las arcas, ya que si lo hacían, el trato se rompía y ellos ya no le iban a devolver ningún dinero. Y entonces, bajo esa condición, bajo esa prenda, ¿no? Es lo que los judíos les prestan el dinero al Cid para que puedan, pues, ¿no? Hacer sus tratos, sus negocios, o seguir con su camino, ¿no? Entonces, cuando reciben el dinero, el Cid se va a ir a Cardeña, se va, ¿no? Se despide de su esposa, se despide de sus hijas, lógicamente, ¿no? Pero bajo la promesa de que él va a volver. Y va a volver para casar a sus hijas, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? El Cid se va, ¿no?
y sueña, ¿no? Una noche antes de que ya sea su retiro definitivo, sueña que el ángel Gabriel, o el arcángel San Gabriel, perdón, le dice, ¿no? Que él no se preocupe, que Dios lo está protegiendo y que vaya con total tranquilidad, ¿no? Entonces el Cid despierta, ¿no? Y da la orden de que él y sus hombres deben de acampar de día y deben cabalgar de noche, para que nadie sospeche o se dé cuenta de, ¿no? Para que no los descubra. Entonces, como el Cid es un caballero, ¿no? Empieza a tener asaltos, vamos a decirlo así, pequeñas guerras, ¿no? Entonces, la primera guerra que él planea es a Castejón y gana, ¿no? Gana esa guerra, esa pelea, y del botín que recibe, ¿no? Él en realidad toma parte para él y sus hombres, reparte lo justo, pero también la otra mitad o la parte que queda es para su rey, el rey Alfonso, ¿ya? Entonces, reparte lo que tiene que repartir y luego entrega o da o le da al rey también lo que le corresponde, ¿no? Después de esta conquista, él se retira, se va. Entonces llega a Zaragoza, otro lugar en su camino, ¿ya? Entonces, como él ya se había hecho fama de ser una persona que ganaba todas sus luchas, sus guerras, ya le tenían un poco de temor, ¿no? Entonces, como que escuchar de él era allá, ¿no? Entonces, si él viene y pelea, va a ganar. Bueno, ¿no? Entonces llega a Zaragoza, esos rumores se extienden, ¿no? Nuevamente pelea aquí y gana otra vez. Otra vez tiene el botín, toma lo justo, reparte lo justo y al rey también le entrega su parte, ¿no? Del botín que tiene. Entonces, con estos botines, vamos a decirlo así, el Cid consigue que lo perdone el rey Alfonso, ¿no? Y de esta manera, el Cid regresa, ¿ya? Es decir, sus buenas acciones, vamos a decirlo así, ¿no? La fama que él se había hecho en todo este camino de errante que tuvo a raíz del destierro, empiezan a funcionar y hacen pues que en este caso el rey lo perdone y el Cid pueda volver a su casa, ¿no? Pueda volver y pueda cumplir la promesa que él le dio a su esposa y a sus hijas, ¿no? El hecho de que las pueda casar honradamente, dignamente, con caballeros, lógicamente, que puedan estar con sus hijas, ¿no? Entonces, en esta parte, o el primer cantar, que es el cantar del destierro del Cid, vemos, pues, ¿no? Un caballero que al término, después de tantas guerras y tantas victorias, pues, también vuelve a su lugar cargado de riqueza, pues, ¿no? Porque hay que entender que a todos les dio su parte, incluido él, y fue, pues, almacenando, ¿no? Y eso hizo creciendo ello. Entonces, ahí tenemos lo que es el primer cantar que se da, que nos habla un poquito del Cid, el Cid campeador, le dicen, ¿no? Por la fama que se fue haciendo. Entonces, ahí en la diapositiva tenemos que nos dice, ¿no? Ahí está Alfonso VI, que es de Castilla, ¿no? Ordóñez, ahí está lo que lo acusa, ¿no? La expulsión o el destierro de, y Ximena, su esposa, ¿no? Su despedida, su retirada y también, pues, ¿no? Cómo termina el regresar. Ahora, en el segundo canto, que es las bodas de las hijas del Cid, ya nos va a hablar justamente de que al volver, el Cid no es que llega y se va directo a su familia, sino que le pide permiso al rey para ver si es que él puede ir a casa, si puede ver a su esposa o si puede ver a sus hijas. ¿Ya? Entonces, en este cantar, segundo cantar, ya vamos a ver, en este caso, se nos va a volver a narrar o a nombrar las victorias que había tenido el Cid en este viaje que había hecho, ¿ya?
Y bueno, pues no, debido a la nueva posición por las riquezas que tenía el Cid, él elige tener por yernos o dar por esposos a los hijos de lo que sería en este caso a unos caballeros, a unos infantes, que son, y los conocidos infantes de Carrión, ¿no? Entonces, el Cid le pide permiso al rey también para poder, aparte de poder ver a su hija y a su esposa, también le pide la autorización para que puedan casarse sus hijas, ¿no? Con esos infantes. Pero estos infantes en realidad son sobrinos de Ordóñez, del que en principio pues fue el causante de que lo destierren, ¿no? En realidad esto fue una treta nuevamente de Ordóñez para herir y lastimar al Cid, ¿no? Entonces, Ordóñez hace que el Cid pues no conozca a las hijas del Cid para que luego puedan casarse con ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues no, se da la boda, se da el matrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en realidad las intenciones de los infantes de Carrión no eran buenas, porque todo era armado junto con Ordóñez, ¿no? Entonces, pasan 3 semanas después de esto, ¿no? Entre lo que fue el encuentro del rey, con el Cid. Y bueno, pues no, se anuncia aquí el matrimonio de las hijas del Cid con los infantes de Carrión. ¿Ya? Entonces, estas bodas se festejan durante 15 días, ¿ya? Y los infantes van a Valencia y se instalan a vivir, pues, con sus esposas, ¿no? ¿Cuánto dura esta convivencia? Un aproximado de 2 años, ¿no? Entonces, dentro de ese segundo canto se nos narra, se nos marca justamente esto, ¿no? Resumidos puntos, el plan de Ordóñez, el acuerdo con los infantes de Carrión, en este caso el permiso y consentimiento del Cid, ¿no? Que pide a su rey, y las bodas de las hijas del Cid con estos infantes que duran 15 días, ¿no? Y luego, lógicamente, el hecho de que los infantes viajen a Valencia y vivan y se instalen ahí junto con sus esposas para que puedan seguir viviendo, ¿no? 2 años dura esto. Ahora, en lo que es el cantar de la afrenta de Corpes, vamos a ver marcado por fin el hecho de cómo es que Ordóñez lastima al Cid a través de sus hijas, ¿no? Porque en el canto anterior está el hecho de ya se casaron bajo un acuerdo con malas intenciones, los infantes, pero cómo es que logran herir, vamos a decir. Entonces, dentro de el cantar de la afrenta de Corpes ya se nos da esa información. Dentro de este cantar, vamos a empezar a hablar un poco más de los infantes, ¿ya? Los infantes de Carrión eran 2 caballeros que en realidad eran muy cobardes y la gente por eso se burlaba mucho de ellos, ¿ya? Entonces, los ridiculizaban tanto en el público, ¿no? Que por este motivo es que los infantes deciden irse de Valencia, pero lógicamente se van a ir con sus esposas, no se van a ir solos. Debido a ello, el Cid los despide, ¿no? De sus yernos y de sus hijas. Pero antes de que ellos se vayan, el Cid les entrega vestidos, caballos, espadas, ¿no? Les entrega, vamos a decir, herramientas, ¿no? Una especie de botín por las hijas, por sus hijas, ¿no? En ese camino que emprenden los infantes, lógicamente van acompañados por los hombres del Cid. Esto es porque el Cid manda hombres que los custodien para que los infantes y sus hijas puedan llegar a su nuevo lugar sanos y salvos, ¿no? Entonces, en este camino, estos infantes les piden a estos hombres que se vayan adelantando, ya que ellos desean estar con sus esposas a solas. Entonces, estos les hacen caso, ¿no? Y llegan al poblado de Corpes.
¿ya? Los demás acompañantes obedecen, avanzan, y estos se quedan solos con sus esposas. ¿Qué hacen con ellas? Las amarran a unos árboles. Las amarran, les rompen la vestidura, ¿no? Les quitan eso, las golpean, las maltratan y así las abandonan, ¿no? Ellos piensan que sus esposas ya están muertas por todo el daño o maltrato que han recibido, ¿correcto? Entonces, el Cid no se queda tranquilo y manda un mensajero para que pueda comprobar que sus hijas hayan llegado sanas y salvas junto con sus esposos, ¿no? Y aquí en este mensajero, en el trayecto, las logra encontrar en esas condiciones. Entonces, informa esto y llega esa noticia, este hecho, a los oídos del rey y a los oídos del Cid, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que el Cid mande a una tropa de aproximado de 200 hombres a Corpes para que devuelvan a sus hijas a Valencia, ¿ya? Cuando llegan sus hijas, el Cid les promete que no van a ser deshonradas, ¿no? Y que se van a volver a casar. Entonces, el Cid va y le cuenta lo sucedido al rey y le pide que haga justicia. Entonces, el rey llama a una corte para que puedan decidir qué van a hacer con los infantes, porque también esa corte los citan a ellos, ¿no? Al final, pues no todo lo que el Cid les dio, las espadas, los caballos y etcétera, fueron devueltos al Cid en muestra de recuperar el honor de sus hijas, ¿no? Y bueno, pues no, el Cid los reta a estos infantes a un duelo de 3 semanas, ¿no? ¿Dónde? En mismo Carrión, que es el lugar donde son de origen de los infantes. Pues no, bueno, llega la fecha, todos van a ver qué es lo que va a pasar en esos retos. Como se sabe, el Cid gana, ¿no? Todos regresan a Valencia. En realidad esa lucha más fue por honor que por ganar algo más. Regresan a Valencia y aquí es donde sus hijas se vuelven a casar. Es el segundo casamiento y esta vez sus hijas se casan con los príncipes de Navarra y Aragón, ¿no? Bueno, no, este matrimonio convierte al Cid, en este caso, cercano a los reyes, ¿no? Y de esa manera finaliza lo que es ese tercer canto, que es el cantar de la afrenta de Corpes, ¿no? Y lo tenemos, la cobardía de los infantes. ¿Qué espadas les entregan? Colada y Tizona son las 2 espadas que el Cid les dan a estos infantes, pero que al final les devuelven, ¿ya? Las hijas, ahí está Sol y Elvira, que son atadas a un árbol y son maltratadas. Y finalmente, pues, ¿no? El duelo o retos que el Cid hace con los infantes, donde ellos pierden, y el Cid, pues, no logra concretar un nuevo matrimonio para sus hijas, ¿no? Entonces, de esa manera vemos marcado en realidad que más que el hecho está aquí lo que es el amor a su patria, ¿no? Un caballero que pese a tanto se mantuvo firme, se mantuvo fiel, incluso pese a haber sido desterrado por su rey, fue conquistando territorios, pero aún así siempre fue dándole al rey lo que le correspondía, ¿no? No lo dejó de lado o o le fue desleal, ¿no? Vemos el amor marcado a una mujer, por supuesto, porque a él, el móvil del Cid, podemos verlo, son sus hijas, ¿no? Y lógicamente la influencia femenina también presente dentro de este desarrollo. ¿Alguna información tal vez por ahí que quieran adicionar, que quieran agregar? Tal vez un marco contextual. ¿Algo, chicos? Tal vez por ahí han leído, han buscado reseñas históricas, han buscado, no sé, o tal vez, ¿no? Alguien se ha animado, a ver, voy a leer esa obra y lo ha descargado en PDF, porque recuerden que ahora, pues, la mayoría de obras literarias está en la web. Digo la mayoría porque hay obras que no lo están y que eso sí son necesarios comprarlos en físico. Pero, por ejemplo, obras como El Cantar,
sí están a la disposición de ustedes, ¿no? Sin tal vez el hecho de que salgan a la calle, a la librería, pero sí está en el internet. En PDF es cuestión de buscarlo. ¿Algún dato adicional tal vez que quieran agregar, chicos? ¿Algún dato? ¿Algo más? O resaltar tal vez en este caso algún rasgo o cualidad del CID. Yo, profesora, quizás algo pequeño, ¿no? Claro, Sí, con el Cantar del Mio Cid, ¿no? Lo poquito que leí. También se desarrolla en el contexto de la España, ¿no? De la España medieval, profesora, específicamente con el ciclo, no sé si es el siglo XII, y durante la Reconquista cristiana, profesora. ¿No? Y el poema narra, sí, las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar. Eso, profesora. Gracias, Carmen. Ahí está, justamente Carmen nos acaba de dar el nombre de este Cid, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar. Ese es el nombre del personaje y que, bueno, ¿no? A lo largo del trayecto se le conoce como el Cid, ¿no? Entonces, gracias, Carmen. Sí, ¿no? Por ahí vemos unos rasgos o influencias nuevamente de la religión y dentro de la obra en realidad también encontramos, aunque sea un pequeño enlace, ¿no? Cuando el arcángel le dice a el Cid que Dios lo protege, ¿no? Miren, la influencia también de la religión se evidencia, tal vez no en un máximo esplendor de inicio a fin, donde nos habla que Dios por aquí, Dios por acá, pero sí nos menciona, al menos en un apartado chiquito, y justamente ahí se evidencia también, pues, la presencia de la religión dentro de la obra, ¿no? Que se da a través de ese sueño que tuvo Rodrigo, ¿no? Muy bien, Carmen, gracias. ¿Alguien más? Tal vez un dato adicional. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Listo, me parece que no. No. Ok, chicos. Entonces, vamos viendo, y acá con esto termino. A ver, con esto termino, ¿no? ¿Qué características entonces tiene esta obra? Bueno, acá hay un estudioso que es Ramón Menéndez Pidal. Él es el que estudia la obra a profundidad y es él el que se encarga de hacer esa división de los cantos que se establece, ¿ya? Esta obra no tiene autor como tal, es anónimo, ¿ya? Porque se enfoca más a un ámbito nacionalista, patriota, heroico, ¿ya? ¿Qué temas de trabajo se aborda en la obra? Tenemos ahí el destierro y la recuperación de la honra, por supuesto, ¿no? Porque en realidad eso es el móvil, la honra. En un principio fue desterrado el Cid por mentiras de Ordóñez, ¿no? Y él vuelve recuperando su honra y su favor ante el rey, y lo mismo pasa con las hijas, ¿no? Tenemos la Guerra Santa, que son otros temas que se desarrollan, el amor familiar, el honor, la venganza y el amor a la patria. La venganza cuando, en este caso, el Cid pelea con los infantes, ¿no? Por una cuestión de honor también, pero también una intención de, ¿no? Por sus hijas, ¿no? En este caso. Y el amor a la patria, bueno, eso está definitivamente muy marcado por Rodrigo Díaz de Vivar. Listo, chicos. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Ninguna? Listo. Profesora, está bonito. Gracias. Ok, chicos. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos el próximo sábado. Que tengan una bonita semana. Cuídense. Hasta luego, profesor, y muchas gracias. Cuídense. Luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesora.